En el universo existen objetos tan devastadores que a su lado las leyes de la física simplemente se rompen. Objetos capaces de devorar estrellas, de doblar el espacio y de detener el tiempo mismo. Los agujeros negros. Si uno de ellos apareciera cerca de nuestro sistema solar, la Tierra desaparecería sin siquiera darse cuenta de lo que pasó. Todo lo que cruza el horizonte de eventos desaparece para siempre. Hasta la luz. Pero lo más aterrador es esto. La humanidad todavía no sabe qué hay dentro de un agujero negro. Y puede ser que justo ahí se esconda la respuesta al mayor misterio del universo. Y un día, la NASA detectó inesperadamente una señal proveniente de uno de esos agujeros negros, durante una misión cerca del asteroide Bennu. En noviembre de 2019, la nave espacial OSIRIS-REx estaba estudiando el asteroide Bennu, un objeto ancestral que data de la formación de nuestro sistema solar. A bordo de la nave viajaba un instrumento llamado REXIS, el Regolith X-Ray Imaging Spectrometer. Su misión era analizar la radiación de rayos X, que rebotaba desde la superficie del asteroide. Pero durante las observaciones ocurrió algo completamente inesperado. El instrumento detectó una fuente poderosa de rayos X, muy lejos del asteroide. Esa fuente estaba a unos 30.000 años luz de la Tierra. Después los científicos lo confirmaron, era el destello de un agujero negro llamado MAXI J0637-430. Estos destellos ocurren cuando un agujero negro comienza a absorber el material de una estrella cercana. El gas y la materia se desprenden, se enrollan en un disco furioso y explotan en rayos X, más brillantes que millones de soles. La nave OSIRIS-REx seguía orbitando alrededor de Bennu en ese momento, recolectando muestras del material primitivo de nuestro sistema solar. Y de pura casualidad, se convirtió en testigo de uno de los eventos más poderosos de la galaxia. Pero REXIS no era el único instrumento que miraba en esa dirección. En ese mismo periodo, el Observatorio Orbital NICER, instalado a bordo de la Estación Espacial Internacional, estaba realizando observaciones detalladas de fuentes de rayos X. NICER fue diseñado específicamente para estudiar estrellas de neutrones y agujeros negros. Objetos donde la gravedad alcanza sus límites extremos. Juntos, los datos de REXIS y NICER permitieron a los científicos reconstruir con precisión el comportamiento de ese destello. La nave OSIRIS-REx seguía su trayectoria alrededor de Bennu, recolectando muestras del material más antiguo de nuestro sistema solar. Este hallazgo accidental nos recordó algo importante: los agujeros negros no son una abstracción lejana. Están aquí, en nuestra galaxia. Invisibles. Poderosos. Y todavía misteriosos. Pero para entender qué detectó exactamente el REXIS, primero hay que entender qué es un agujero negro, cómo nace y qué ocurre en su interior. Lo que pasó cerca de Bennu no fue un experimento planeado. Fue un golpe de suerte científico. Un instrumento diseñado para estudiar rocas espaciales terminó capturando la firma de un agujero negro a 30.000 años luz de distancia. Eso nos dice algo fundamental: el universo está lleno de estas bestias cósmicas. Y a veces nos encuentran ellas a nosotros. Todo comienza con una estrella. Una estrella enorme, con una masa decenas de veces mayor que la del Sol. Durante millones de años, en su interior ocurren reacciones de fusión nuclear. El núcleo quema hidrógeno, luego helio, luego elementos cada vez más pesados. Cada ciclo es más corto que el anterior. Una presión colosal mantiene a la estrella en equilibrio con su propio peso. Es un balance frágil entre el fuego por dentro y la gravedad por fuera. Pero un día, el combustible se agota. Las reacciones se detienen. La presión cae. Y la gravedad empieza a ganar. En fracciones de segundo, el núcleo se colapsa. Las capas externas se desploman hacia adentro. Y rebotan en una explosión brutal. Una supernova. Una de las explosiones más poderosas del universo. Por varias semanas puede brillar más que toda una galaxia entera. A veces, lo que queda es una estrella de neutrones. Un objeto del tamaño de una ciudad, pero con más masa que el Sol. Imagínalo así: una cucharada de material de estrella de neutrones pesaría varios miles de millones de toneladas. Pero si la masa del núcleo es demasiado grande, ni siquiera los neutrones aguantan. El colapso continúa.
El espacio literalmente se dobla sobre sí mismo. Y nace un agujero negro. Ver directamente un agujero negro es imposible. Pero sí podemos ver cómo afecta todo lo que lo rodea. El gas y la materia que caen hacia el agujero negro se aceleran a velocidades enormes. Las partículas chocan entre sí, se calientan a millones de grados. Y empiezan a brillar intensamente. Así se forma el disco de acreción. Un anillo incandescente alrededor del agujero negro. Ese brillo es precisamente lo que los astrónomos observan. Ese mismo tipo de destello fue el que captó Rexy cerca de Venus. El destello del agujero negro Maxi J0637-430, que estaba devorando el gas de una estrella cercana. En 2019, la humanidad obtuvo por primera vez una imagen de la sombra de un agujero negro. M87 en el centro de la galaxia Messi 87. Y en 2022, la fotografía de Sagittarius A el agujero negro en el centro de nuestra propia Vía Láctea. Ambas imágenes fueron capturadas por la Red Internacional de Telescopios. Event Horizon Telescope. Un telescopio del tamaño de todo el planeta Tierra. Pero incluso en esas imágenes no vemos el agujero negro en sí. Vemos la luz a su alrededor. La sombra, la silueta. La ausencia. A veces los agujeros negros chocan entre sí. Dos gigantes comienzan a acercarse. Orbitan alrededor de un centro común. Cada vez más rápido, cada vez más cerca. El espacio a su alrededor empieza a vibrar. En el momento de la fusión se libera una energía comparable a la radiación total de todas las estrellas del universo visible. Pero en fracciones de segundo. Esa energía se convierte en ondas gravitacionales. Ondulaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo. Las ondas viajan a la velocidad de la luz. En todas direcciones. Atraviesan galaxias, atraviesan el vacío, lo atraviesan todo. En 2015, el detector LIGO captó esa señal por primera vez. Dos agujeros negros se habían fusionado. A unos 1.300 millones de años luz de la Tierra. Y nosotros lo escuchamos. Todo el espacio se contrajo y se expandió. En una cantidad menor que el diámetro de un protón. Pero lo sentimos. Pero el mayor misterio está escondido adentro. En el centro de un agujero negro, según las ecuaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein, existe una singularidad. Un punto de densidad infinita. Un punto donde el espacio y el tiempo dejan de existir en el sentido que conocemos. Las matemáticas simplemente se rompen. Las ecuaciones arrojan infinito. Y en física, el infinito generalmente significa una sola cosa, llegamos al límite de la teoría. La mayoría de los científicos está convencida, el infinito real no existe en la naturaleza. Lo más probable es que a esas escalas, la teoría general de la relatividad deje de funcionar. Y entonces tendría que entrar en juego la física cuántica. El problema es que aún no tenemos una teoría que unifique la gravedad con la mecánica cuántica. Ese es uno de los grandes problemas sin resolver en la física moderna. Y es posible que sean precisamente los agujeros negros el lugar donde esa teoría finalmente se encuentre. En 1974, el físico Stephen Hawking hizo un descubrimiento que cambió para siempre la forma en que entendemos los agujeros negros. Resulta que no son completamente negros. La física cuántica nos dice, incluso en el espacio vacío, constantemente nacen pares de partículas virtuales. Una partícula y su antipartícula aparecen y se destruyen mutuamente en un instante. Pero justo en el horizonte de eventos. Una de esas partículas puede caer adentro. Mientras la otra escapa hacia afuera. El agujero negro pierde energía. Lentamente. Increíblemente lento. Para un agujero negro grande, esa radiación es insignificante. Evaporarse completamente le tomaría un tiempo incomparablemente mayor que la edad del universo. Pero para los agujeros negros pequeños, el proceso es mucho más rápido. Al final de su vida, ese agujero negro explota en un destello poderoso. Y desaparece. La radiación de Hawking todavía no ha sido detectada directamente. Es demasiado débil. Pero si algún día logramos captarla, será la prueba directa de que la física cuántica y la gravedad trabajan juntas. Pero el descubrimiento de Hawking creó un nuevo problema. Si un agujero negro se evapora,
¿Qué pasa con todo lo que absorbió? Un agujero negro devora estrellas, planetas, luz. Y toda la información sobre ellos. La física cuántica es clara al respecto, la información no puede desaparecer. Jamás. En ningún lugar. Es una ley fundamental. Pero los agujeros negros parecen violarla. A esto se le llama la paradoja de la información. Y hasta hoy no tiene solución. Algunos físicos creen que de alguna manera la información está codificada en la radiación de Hawking. Otros sugieren que se almacena en el horizonte de eventos, como un holograma. Y hay quienes dicen que quizás nuestro universo entero es un holograma proyectado desde una superficie bidimensional. Y que los agujeros negros son precisamente la clave para entender esa idea. Hoy la humanidad puede fotografiar agujeros negros, escuchar sus colisiones, medir el movimiento de las estrellas a su alrededor. Una nave espacial junto a un asteroide lejano captó accidentalmente el destello de una estrella agonizante. A 30.000 años luz de distancia. No estábamos buscando ese descubrimiento. Él nos encontró a nosotros. Y aún así, todavía no sabemos qué ocurre adentro. Quizás sean precisamente los agujeros negros los que nos lleven a una nueva física. A una teoría que finalmente una el mundo cuántico y la gravedad. A comprender qué es el espacio. Qué es el tiempo. Y por qué el universo existe en absoluto. Mientras más aprendemos sobre los agujeros negros, más fuerte se siente que apenas estamos comenzando. El cosmos es mucho más extraño de lo que jamás pudimos imaginar.